En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos el octavo día de la novena de María Auxiliadora. Gracias a Dios nos vamos acercando a su solemnidad que tendrá lugar el lunes próximo. El tema para hoy tiene como título Mirada y compasión. María a los pies de la cruz. María ama a cada uno de sus hijos, especialmente a aquellos que como su hijo en la hora de la pasión están presos del sufrimiento. Los ama según la voluntad de Cristo en la cruz. Y esto lo encontramos nosotros referido en el Evangelio de San Juan capítulo 19. María su madre, la hermana de su madre, María la madre de Cleofás y María de Magdala estaban cerca de la cruz de Jesús. Entonces Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, le dijo a su madre: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde esa hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. La compasión nos impulsa a no mirar con indiferencia el sufrimiento ajeno, sino a vivir juntos cualquier sentimiento. En esta identificación se funden las miradas de quien da y de quien recibe, de quien mira y de quien no es mirado, de quien ama y de quien no es amado. Evoca pues gratuidad, benevolencia y total confianza en los brazos de Dios que devuelve a la criatura, herida por el pecado, la capacidad de amar y de sentirse amada. La compasión puede así florecer incluso de una rama rota, un prodigio de amor, un milagro de la caridad. Nos cuenta San Juan Bosco que el 30 de octubre tenía que estar en el seminario. Mi modesta indumentaria estaba preparada. Mis familiares estaban felices y yo más que ellos. Solo mi madre estaba pensativa y me envolvía con su mirada. Quería decirme algo y estaba buscando el momento adecuado. La noche antes de la partida me llamó aparte. Juan, tú has vestido el hábito del sacerdote. Siento todo el consuelo que puede sentir una madre por el éxito de su hijo. Pero recuerda que no es el vestido lo que honra, sino la virtud. Si algún día tienes dudas sobre tu vocación, por el amor de Dios no lo deshonres. Déjalo de inmediato. Prefiero tener como hijo a un granjero pobre que a un sacerdote descuidado en sus deberes. Cuando naciste te consagré a Nuestra Señora. Cuando empezaste tus estudios te aconsejé que la quisieras siempre. Ahora te recomiendo que seas todo suyo, Juan. Ama a los compañeros que aman a Nuestra Señora. Y si te haces sacerdote, difunde tu amor por ella a tu alrededor. Mi madre se conmovió y yo, llorando, le respondí: Madre, nunca olvidaré tus palabras. Las llevaré conmigo como un tesoro para toda la vida. Oremos. Oh María, Virgen poderosa, tú la grande e ilustre defensora de la Iglesia, tú auxiliadora del pueblo cristiano, tú terrible como un ejército en orden de batalla, tú que sola destruye los errores del mundo, defiéndenos en nuestras angustias, auxílianos en nuestras luchas, socórrenos en nuestras necesidades y en la hora de la muerte recíbenos en el eterno gozo. Amén. El evangelio propuesto para la liturgia de hoy lo encontramos en San Juan capítulo 21 versículos 20 a 25 y nos dice así el texto:
En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con éste? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti, ¿qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti, ¿qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar los versículos conclusivos del cuarto evangelio. Cuando fue escrita esta parte, Juan ya había muerto en la isla de Patmos, como nos enseña la tradición. En el versículo 24 leemos la segunda conclusión del evangelio. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. La comunidad lo atestigua. Es el discípulo Juan quien da testimonio y su testimonio es verdadero. La conclusión final es un monumento gigantesco a la persona de Jesús. Hay además muchas otras cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Esto para indicarnos que nunca se terminará de hablar ni de escribir acerca de Jesús. Vale la pena que nuestros hermanos esperados, quienes nos dicen que solamente creen lo que está escrito en la Sagrada Biblia, ellos entendieran que el Señor Jesús hizo y enseñó muchísimas cosas que no están contenidas en este libro. Si ellos lo comprendieran, entonces abrirían su mente y su corazón también a la sagrada tradición. Nosotros creemos en que la Sagrada Biblia es palabra escrita de Dios, pero también creemos en la sagrada tradición. ¿Cuántas cosas a lo largo de los 20 siglos de presencia de la Iglesia en el mundo nos han llegado gracias a tantos cristianos que comprendieron este texto hermosísimo? No todo lo que hizo y enseñó el Señor está contenido aquí. Y el Señor entonces nos invita de una manera muy particular, por ejemplo, a mirar los primeros 5 siglos de historia de la Iglesia. Durante esos primeros años de la Iglesia se reunía, nos cuenta San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, para la oración, para celebrar la fracción del pan, para escuchar la enseñanza de los apóstoles. ¿Y de dónde sacaban ellos las enseñanzas? Pues las sacaban de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento y guardado en rollos. Pero respecto a todo el Nuevo Testamento, no había todavía nada escrito. Lentamente se fue escribiendo, de tal manera que hacia el año 100, el mismo Juan escribe la última parte de la Sagrada Escritura del libro del Apocalipsis. Es el mismo apóstol que nos dice: no todo está contenido en este texto. Y entonces la Biblia solamente se organizó tal como la conocemos hoy nosotros: 73 libros, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento,
hacia el año 500 que el Papa le pidió el favor a San Jerónimo de hacer esa hermosísima tarea. De tal manera que la Biblia solamente se organizó así como llega hasta nosotros en el siglo V. Lo anterior, todo se movía gracias a la presencia del Espíritu Santo que animaba la tradición de la primera comunidad. Con este texto entendemos que los discípulos se sentían y eran de verdad, antes que todo, testigos de Cristo, de su vida, de su doctrina y especialmente de su resurrección. Los versículos con los cuales concluye el cuarto evangelio reclaman con fuerza la misión de garantía de la verdad transmitida, como testimonio preordenado por Dios. La misión del testimonio no es cualquier cosa que se le pide a un pasado lejano. Esta misión de testimonio es la vocación de cada cristiano bautizado y peregrino, como discípulo misionero del Señor en todo el mundo. El cristiano está llamado a ser signo visible mediante su vida de testimonio creíble de la palabra de Dios en la cual cree, palabra de Dios que celebra domingo a domingo. Cuantos la escuchan deben poder afirmar que en cierto modo sus ojos han visto al Verbo hecho carne y sus manos han tocado sus llagas una vez resucitado, así como Tomás. Es decir, de nuestra misma experiencia religiosa debemos recibir la luz y la certeza, la realidad que debemos proclamar por todos los rincones del mundo. Que Cristo entregó su vida por nosotros en la cruz y que resucitado camina siempre con nosotros, animándonos a construir nuestra propia historia de salvación. Qué bueno poder estar siempre atentos entonces, para acercarnos cada día con más fe a la Sagrada Escritura, para amarla más profundamente y así poder dar testimonio de la palabra de Dios. Y que María Auxiliadora, nuestra Madre, nos siga asistiendo para que como ella nosotros seamos siempre fieles al Señor. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora nuestra, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.